Buenas noches, bienvenidos al seminario Stock Market 101, ¿no? Y estamos aquí para aprender los conceptos básicos en cómo invertir en la bolsa de Nueva York, la bolsa de valores de Nueva York, la famosa Wall Street, ¿no? Donde se comercializan las acciones de las empresas más grandes y lucrativas del mundo, y hay un sinfín de instrumentos financieros de la cual usted puede utilizar para organizar sus propias inversiones. Yo tengo un ídolo, todo el mundo tiene que tener un ídolo. Mío es un hombre viejo, muy mayor, se llama Warren Buffett, y es el inversionista más famoso del mundo, el inversionista más exitoso. O no, él comenzó tiene 84 años por ahí, él comenzó su carrera en 1950 con $10,000 y ahora tiene un valor personal de $80 mil millones. ¿No? Y eso lo hacen probablemente el tercer hombre más rico del mundo. Y la única razón que él no es el hombre más rico del mundo es porque han regalado una tercera parte de su fortuna en los últimos 10 años. ¿No? Y él es distinto de los otros hombres más ricos del mundo, como Bill Gates o Jeff Bezos, que son vivos, otro que fundó Apple, Steve Jobs, thank you very much. Ellos formaron una empresa, ¿no? Hizo una empresa nueva, la empresa conquistó su sector, creció de nada, entonces ellos se hizo ricos haciendo una empresa. Warren Buffett no hizo eso. Warren Buffett hizo su fortuna invirtiendo en las empresas de otras personas o empresas públicas, ¿no? Entonces él realmente es un inversionista, no es un empresario, es un inversionista profesional. Y él muestra el poder de inversión sobre la vida de uno, ¿no? Él tuvo obviamente un don muy importante, muy significativo. Por unos 15 años él tuvo un retorno anual en sus inversiones encima de 20%. Eso es fenomenal, ¿no? Y él también llevó mucha gente con él, porque él tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway, es una empresa pública donde uno puede comprar acciones. Yo tengo acciones, por ejemplo, en Berkshire Hathaway. Entonces, mientras él gana plata haciendo inversiones, él utilizaba la plata de terceros que compraron acciones en su empresa, ¿no? Y también gente hizo fortunas con él. Gente que compró su empresa en los años 70, ahora son multimillonarios gracias a la capacidad de inversionista de este señor. Yo compré mío hace 10 años y he ido muy bien con mi inversión con él. Entonces su empresa Berkshire Hathaway se puede comprar y él tiene algunas lemas que son muy importantes de entender y adaptarse como uno mismo. Priorizar su futuro financiero. Tener un futuro, pensar en su situación financiera en el futuro y no viven solamente por hoy, ¿no? Que es una costumbre muy común en muchas partes del mundo. Viven por hoy, compran, consumen, hacen deudas para poder consumir. No, él dice no, tiene que tener una visión hacia el futuro y luego desarrollar una estrategia para poder lograr sus metas financieras en el futuro. No, hay que comprender el valor y el precio. Valor y precio. Precio es cuánto cuesta. Valor es cuánto vale. ¿No? Entonces, tú puedes comprar un Mercedes-Benz en $100,000 o puedes comprar un Volkswagen en $20,000. Muy diferente el precio, pero las dos sirven para la misma cosa, transportarle de A a B. Entonces, el valor del Volkswagen es mucho más, el valor por kilómetro, por decir, es mucho más racional que del Mercedes. El Mercedes es un lujo, ¿no? Entonces, el hecho que algo tiene un precio alto, por ejemplo, una acción en una empresa, eso no significa que tiene un alto valor, ¿no? Más bien puede ser sobrevalorizada. Puede estar comprando una empresa que vale $80 y está pagando $100 por sus acciones, ¿no? El secreto de inversión es buscar cosas subvalorizadas, donde puede comprar una empresa en $80 y su valor real en el futuro es $100, ahí van a ganar plata, ¿no? Entonces, eso y tener paciencia y concentrarse en el largo plazo, ¿no? Tiene que ser un inversionista
no un transaccionista. ¿No? Hay gente que hacen transacciones todos los días en la bolsa de valores. Ellos son transaccionistas diarios o day traders. Es un oficio. ¿No? Hay gente que hacen eso, viven en Wall Street, viven en diferentes partes del world, en el mundo, y lo que ellos hacen es legítimo porque están especulando en cómo va a ir el mercado y de esta manera hacen un volumen en el mercado que nosotros también apreciamos porque con el volumen del mercado hay liquidez. Pero es especulación, no es una inversión. ¿No? Entonces, yo no soy partidario de este tipo de actividad, aunque es una actividad legítima. ¿No? Entonces, ¿qué es un mercado de valores? Cosas, principios. No es un casino, no es un lugar donde hacen transacciones por así nomás. Es el corazón del sistema de capitalismo. ¿No? Y de este lugar es donde uno puede ir y comprar una acción en una empresa pública. Now, en los Estados Unidos y en los países capitalistas, una empresa pública no es el mismo de una empresa del Estado. ¿No? Y hay una misconcepción que una empresa pública es una empresa que pertenece al pueblo. Pero en los Estados Unidos no. Una empresa pública es una empresa que coloca en sus acciones, ¿no? los pedazos de la empresa, ¿no? La propiedad de la empresa. ¿No? La colocan para la compra y venta en una bolsa pública. ¿No? Y entonces, donde cualquier persona puede entrar y mediante un corredor de bolsa comprar acciones en esta empresa o un holding, o como sea. Una empresa del Estado es una empresa del Estado. ¿No? Una empresa pública es una empresa que hacen públicos sus finanzas. Para ser pública, tiene que hacer pública sus operaciones. Entonces, tú puedes ir a la agencia regulatoria o la página web de cualquier de estas empresas y ahí están sus estados financieros. Muestran sus ingresos, sus costos, su nivel de deuda, la cantidad de accionistas que tiene, su flujo de caja, el retorno sobre sus ventas. Toda esta cosa es público. Now, una empresa privada, existen empresas privadas. Una empresa pública es una empresa privada que hacen público sus actividades. Hay empresas privadas que suelen ser familiares o suelen ser propiedad de algunos inversionistas grandes que han logrado comprar todas las acciones de una empresa pública. ¿No? La empresa privada más grande del mundo es Cargill, opera en Bolivia, tiene sus silos ahí en las tierras bajas, compran, venden soya, maíz, todo esto. Es una empresa privada. Es muy grande, nadie sabe cuál grande es porque sus finanzas no son públicas. ¿No? Lo mantengan entre ellos. Son 250 miembros de la familia, están en la cuarta generación, es con base en Minnesota. Entonces hay esta diferencia. Entonces las bolsas son donde uno puede ir y conseguir y comprar estas acciones. Antes eran emitidos en papel, aquí es General Electric, una famosa blue chip company de los Estados Unidos, los blue chips, los chips. ¿Qué es un chip en español? Es cuando uno va a jugar en el casino, le dan fichas, ¿no? Entonces, una ficha azul, ¿no? Es porque eran las empresas más distinguidas, más grandes, más estables, entonces eran fichas azules, era un dicho. Y antes uno lo compraba en papel. Uno iba al corredor de bolsa en su pueblo, que era miembro de una cadena o que tenía una representante en Nueva York. Uno entraba allí y se quieren comprar General Electric y él hacía un telegram o una llamada telefónica a su compadre en la bolsa, en un cuarto, donde literalmente lo compraba y vendía en tiempo real, ¿no? Con precios, haciendo transacciones verbales. Funcionó así hasta más o menos el año 1990, ¿no? Entonces, después de 1990, ¿qué pasó? ¿No? Se llama el Internet.
¿no? Entonces, comenzó de hacer las cosas mediante de los corredores de bolsa, se organizó, creó su página web, comenzó a prestar servicio a la gente. Siempre había unos nuevos que dicen, yo lo voy a cambiar eso, y los corredores de bolsas antiguos se perdieron el campo, y ahora totalmente dominada por este corredor de bolsa online, ¿no? Y entonces tú puedes comprar acciones, son certificados de acciones de una sociedad anónima. Tenemos aquí en Bolivia sociedad anónima, sociedad registrada, limitada, y unipersonales, y hay sociedad mixto, ¿no? Entonces es como una sociedad anónima, pero las acciones están colocadas en el público, ¿no? Y hay diferentes términos, hay que aprender el vocabulario de la bolsa si van a invertir. Entonces hay acciones ordinarias, o ordinary stock, common stock. Dividendos, esos son cada acción tiene derecho a un porcentaje de lucro de la empresa, y le pagan anualmente o semestralmente como un dividendos, es una forma de beneficiarse como dueño. Hay gerencia de capital, es una ganancia de capital. Capital gains. Tenemos un vocabulario que vamos a compartir con ustedes donde estos términos están en inglés, español, y luego su explicación. Entonces, ganancias capitales cuando uno compra una acción en 100 y lo venden en 110, ¿no? Y esta diferencia se llama ganancia de capital, capital gains. Es importante porque tiene otro manejo impositivo, ¿no? Los dividendos lo tratan como un ingreso común. Entonces entran como un trato normal, como se gana un salario, gana un dividendo, gana un alquiler, tiene un trato normal de calcular su impuesto. Entonces, una ganancia de capital, los economistas lo veo como un otro tipo de lucro, y son por la gente que invierten en empresas. Entonces, tiene un trato especial para beneficiar a la gente que invierte en empresas, ¿no? Para fomentar la inversión, porque con la inversión las economías crecen, hay más trabajo, más impuestos, todo. Entonces, es parte del asunto. Y uno puede hacer inversiones buscando dividendos, si quieren renta, y uno puede hacer inversiones donde uno busca ganancias de capital. Y tiene diferentes filosofías, diferentes estrategias y diferentes algoritmos y métodos para hacerlo. Acciones viene con derecho de voto. Usted es el dueño de la empresa. Puede ser 1 millón de dueños. Puede ser hasta 50 millones de dueños. Es muy común tener esta cantidad de acciones. Una persona puede tener 100,000 acciones, ¿no? Por ejemplo, Warren Buffett, de su propia empresa, ¿no? Pero cada acción viene con un voto, típicamente. Eso cuando es un common stock, ¿no? Pero hay una cosa importante que viene con eso. Cuando una empresa va a la bancarrota, ¿no? Por ejemplo, cuando General Motors se quebró en 2009, se quebró General Motors, ¿no? American Motors se quebró hace 5 años también. Cuando una empresa se quiebra, van a bancarrota, los accionistas pierden todo, ¿no? Entonces, y la gente que tiene bonos, de los cuales vamos a hablar enseguida, la gente que tiene deuda, ellos, en compensación de perder la deuda, ellos se vuelven accionistas. Y eso es uno de los secretos de la economía de los Estados Unidos. Es la empresa puede quebrarse y renacer, ¿no? Condenando la deuda, convirtiendo a los deudores en accionistas, y los accionistas son dueños de la empresa, están mal, chao, pierden su inversión. Es uno de los riesgos de invertir en la bolsa de Nueva York, pero es un elemento fundamental en cómo funciona. Y todas las empresas tarde o temprano desaparecen. Hay que saber cuándo comprar y cuándo vender. Lo otro instrumento principal de la bolsa son los bonos. Y eso es un instrumento de deuda. Entonces, cuando una empresa quiere hacer una fábrica, ¿no? Esta empresa puede ir al banco o a un hotel, puede ir al banco y decir, necesita hacer un Marriott acá en Santa Cruz. Préstame $50 millones.
¿no? El banco se muy bien, 50 millones de dólares, firman los contratos, los intereses son tal y tal y tal. Eso es una forma normal de hacer negocio. Especialmente en Europa siguen siendo principalmente así. Pero en los Estados Unidos se han inventado este cinto de bonos para evitar la banca. Entonces una empresa, General Motors o Tesla, pueden ir a la bolsa y colocar 100 millones de dólares de deuda, de bonos, ¿no? Valorizado en $1,000 cada bono o $10,000 cada bono, y venderlo. La gente le compran $10,000, ¿no? El abono tiene una interés garantizada, típicamente sobre 10 años, un interés de 3-4%. Entonces, el portador del bono tiene su capital garantizada y tiene este interés que le pagan garantizada si la empresa no va en bancarrota, obviamente. Si van en bancarrota, tienen que negociar. Entonces, es una forma muy segura de inversión. Y vamos a hablar de cómo ellos evalúan estos, porque tiene un sistema de ranking, ¿no? Todos ustedes han AAA, AA, B, B+, etc. Eso es una evaluación de su nivel de riesgo, ¿no? En comparación, una persona que compra una acción no tiene la garantía. Si le pongan $100,000 o $1,000 para 10 acciones y lo venden, usted no lo van a poder recibir la misma cantidad de plata. Depende del precio, ¿no? Los dividendos tampoco son garantizados. Pero si la empresa está creciendo, el valor también crece mucho, ¿no? Entonces, si usted compra un bono por $1,000, a 10 años vuelven sus $1,000. Pero una acción, compran una acción y la empresa aumenta sus ventas, se pueden vender las acciones en $2,000, entonces gana mucho más plata, ¿no? Entonces los bonos son más conservadores, pero ganan menos plata sobre el largo plazo. Menos riesgo, menos ganancia. Las acciones son con mayor riesgo y mayor ganancias sobre el largo plazo. Puede variar mucho, ¿no? Los bonos son muy estables, ¿no? Entonces el bono viene con el monto, el principal, ¿no? Con un interés establecido y un término o un vencimiento. Entonces usted compra un bono por $10,000, pagan 2.5% de interés y se llegan a la madurez en 10 años. Son establecidos en el momento de vender el bono. Son fijos, ¿no? Y hay dos tipos de bonos. Uno, ellos se quedan con su plata hasta el final y le pagan solamente el interés. Eso se llama un cupón. Y al final te devuelven su capital. O te puede hacer otro tipo de bono donde te pagan interés y parte del capital cada rato, cada año. Aquí es 10% de su capital y el interés que los debemos. El otro año, otro 10% de su capital, el interés. Entonces, son las dos cosas y depende en su necesidad, ¿no? Uno puede manejar su plata así. Entonces, si uno sabe que van a necesitar parte de ese principal sobre la marcha, ¿no? Entonces uno busca un bono que van pagando el patrimonio de interés. Pero si uno dice, no, este plata es largo plazo, quiero conservar el patrimonio y el interés yo voy a utilizar para pagar mi alquiler. Entonces, sabiendo en cómo funcionan los bonos, también influye en qué tipo de bono uno iba a seleccionar. Y hay diferentes clases de bonos, hay estatales, son bonos soberanos. Bolivia coloca bonos soberanos en la bolsa de Nueva York, por si acaso. Es una de las maneras que el gobierno de Bolivia capta plata para hacer inversiones en carreteras, etc., ¿no? Y también hay bonos corporativos. Tesla, General Motors, Ford, IBM, Microsoft, todos tienen necesidad de financiamiento. En vez de ir al banco, prefieren colocar bonos porque si hay un banco, es un intermediario, uno está pagando algo por el servicio. Entonces ellos lo ven bonos como más eficiente. Y luego el calidad, ¿no? Y eso es este asunto no, AAA es el mejor, los Estados Unidos, por ejemplo, es AAA. Bolivia es B+, creo, ¿no? Llegan a ser B+.
Y cuando llegan debajo B se llama bonos de basura. You've heard perhaps of junk bonds? Esos son bonos de basura. Por ejemplo, Tesla, ¿no? La empresa Tesla, ¿no? Es muy riesgoso. No, muy riesgoso. No sabemos si van a morir, si van a sobrevivir, si van a ir a bancarrota. Entonces tienen que pagar un interés muy alto, casi 8%. ¿No? Entonces los bonos de basura pagan muy bien, pero son un paso del basurero. ¿No? Entonces todo hay este tipo de terminología que es agradable. Y luego, cuando hay una bancarrota, los portadores de bonos vuelven a ser accionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acciones en Tesla, por ejemplo, lo compré. Está bajo agua, ¿ya? Está bajo agua, no están, todavía hay un largo camino de correr. Pero mi hijastra, que es una inversionista profesional, me dijo, Tim, debería comprar los bonos, ¿no? Porque se van a quebrar esta empresa y luego vuelven a ser accionistas, comprar sus bonos. Y si no quiebran, entonces se vuelven su plata, reciben su interés alto. Entonces, todas estas cosas uno puede utilizar calculando qué hacer con su plata. Y lo voy a ir compartiendo este tipo de información sobre la semana. Bueno, otra cosa que se pueden comprar en la bolsa son fondos financieros de inversión, de la cual hay muchas diferentes clases y vamos a pasar todo mañana mirando solamente fondos financieros. Y hay, básicamente es una canasta de acciones. Entonces, 10,000 personas pongan sus recursos en una sola cuenta, ¿no? Manejada por una profesional en un banco o alguna institución muy estable, muy reconocido, ¿no? Y esta persona o equipo de personas invierten la plata para ustedes. Por eso se llaman mutuales. Fondos mutuales, porque la plata es mutual, ¿no? Viene de diferentes personas, como las cooperativas aquí son mutuales, el mismo concepto, y las ganancias también son compartidas mutuamente. Es una muy buena opción para invertir si uno no tiene tiempo para dedicarse a investigar acciones y bonos individuales. Y hay miles, hay por lo menos hay unas 4,000 empresas que tienen sus acciones listadas en la Bolsa de Nueva York, pero hay 9,000 fondos de inversiones que hacen diferentes combinaciones de estos accionistas y también bonos, y hay centenares de miles de bonos. ¿Porque estos fondos de inversión también tienen calificación de riesgo? No. O sea, que no sabes con quién te estás metiendo. Tiene que saber cómo evaluarlas. Y hay algunas que son menos riesgosas y por eso vamos a pasar un día entero, ¿no? Y algunos son caros, algunos no son caros y es un día entero muy interesante. Los primeros 20 años de mi actividad financiera eran solamente en fondos. Recién, ¿no? Los últimos 15 años ya me dediqué a comprar acciones. Pero igualmente, la mitad de mi plata está en fondos. La mitad está ahí. Porque es una inversión más conservadora. Les voy a explicar. Y luego hay otras cosas que se llaman derivados o derivatives. Y esos son peligrosísimas. Porque no representan nada. Representan contratos al futuro, ¿no? Han escuchado de los famosos futuros, ¿no? Eso es un derivado. Porque uno compra futuros sobre soya. No está comprando la soya. Es un contrato que te compromete a comprar o vender soya en el futuro. Entonces, es un derivado de un producto básico, ¿no? Y hay un sinfín de diferentes cosas. Por ejemplo, CDOs. CDOs son los culpables por la recesión y el caída del mercado en 2008. Son Collateralized Debt Obligations. CDOs. Lo que hizo los bancos, juntaron 10,000 hipotecas, ¿no? De los más buenos le han puesto en un solo canasta y los vendía acciones en la canasta. Entonces, ahí entre medio de todo lo vendía como una inversión segura. Mira, aquí es una canasta de 10,000 hipotecas. Las hipotecas siempre son seguros, es la casa familiar, siempre gente paga su hipoteca, etcétera. Pero no fue así.
mucha gente comenzó a especular en bienes inmuebles y comenzó a hacer hipoteca a la gente que no podía pagarla. Y entonces ya comenzó de caer los CDOs, hasta nadie quiso de comprarlos, no había liquidez y casi entramos en una gran recesión.